Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy jueves 13 de abril nos acompañan los congresistas, la congresista Patricia Donaire de Fuerza Popular y el congresista Juan Cheput de Peruanos por el Cambio. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. A ver, arranquemos con el tema de la reforma electoral. ¿Cómo va avanzando ese tema? Sé que usted está a su cargo, congresista Donaire. ¿Cómo vamos avanzando? Sobre todo en el contexto que han ido apareciendo, por ejemplo, la situación del alcalde en Chilca y la situación del Callao también, en la que un artículo de Gerardo Tábara justamente vinculaba ambos aspectos y la necesidad de la reforma. Bueno, bastante bien. Estamos recogiendo todas las sugerencias que nos llegan al grupo de reforma, entre ellas el tema que te preocupa. Se ha establecido que no podrán ser candidatos aquellos que tengan o hayan sido condenados por delitos de corrupción, también por narcotráfico. Entonces creo que la inquietud que motiva a muchos está respondida. Y también en el tema de cuotas, hemos incrementado la cuota del 30% al 50% con la alternancia de vida, es decir, las listas podrán ser hombre-mujer, mujer-hombre o mujer-hombre, como mejor considera el partido, pero alternado. Otro tema importante que hemos aprobado es la definición de partidos políticos, que la actual ley orgánica no la contiene, señalando que son asociaciones de personas unidas por una ideología común, lo cual es importantísimo, porque normalmente se presentan agrupaciones políticas para épocas electorales, pero no con una visión de futuro ni unidas por algo que los vincule. ¿Y cómo va a definirse esa, digamos, una ideología? ¿Tiene que estar escrita, concebida? Por supuesto. ¿En un documento? Por supuesto. Yo recuerdo que cuando mi padre fundó el primer movimiento regionalista del Perú, tenía una doctrina, un libro que era la doctrina y que era lo que aglutinaba a los afiliados alrededor del movimiento. ¿Usted sabe cuántos partidos actualmente, de los que se hacen llamar partidos, o para no ir tan lejos, de los que están en el Congreso, cuántos tienen una ideología escrita, un documento? No conozco. Conozco que lo que tienen es el plan de gobierno que lo presentan para la época electoral, sí. Pero ideología centrada, supongo que los partidos tradicionales que siempre la han tenido, ¿no? Como el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular. Más de allá no desconozco, pero supongo que no hay ese requisito fundamental, que es lo que vincula y lo que finalmente podrá evitar el tema de no poder estar cohesionados dentro de un Congreso por algo que nos vincule. El tema de la vacancia, antes de ir con el congresista Cheput, el tema de la vacancia presidencial por no haber cumplido las promesas, ¿eso es algo que sigue en pie? ¿Cuál era un poco el planteamiento ahí? A ver, no he sacado un poquito de contexto. Lo que aprobamos en el grupo de reforma es que en la época de campaña electoral, lo que presente el candidato a la presidencia o el candidato a gobernador regional o algún municipio son lineamientos políticos. Y posteriormente de resultar elegido, presente un plan de gobierno. ¿Por qué hemos dividido en dos etapas? Porque siempre se ha dicho que llegan al gobierno y no saben con qué se encuentran. Entonces lo que han prometido durante la campaña resulta irrealizable. Por eso que dijimos, plan de gobierno después del proceso de transferencia y que genere un compromiso con la población en función a eso. Y no todavía hemos establecido las sanciones. Eso queda por debatir en un capítulo posterior que se verá el día miércoles o la próxima semana, el día lunes. Pero se me preguntó, ¿qué pasaría si no cumple con el plan de gobierno? ¿La vacancia podría ser una alternativa? Y dije, bueno, podría ser una alternativa. Y a partir de ahí... Pero hay un proyecto escrito, no hay todavía. En absoluto. Es simplemente una idea que ha flotado y como otras muchas más que vendrán y que serán mucho mejores, supongo. Congresista Cheput, ¿usted coincide con esto? O sea, es decir, estos son los puntos prioritarios de esa reforma electoral urgente para muchos y que hemos conversado anteriormente. Sí, en principio yo creo que el tema de la reforma electoral está en buenas manos en la conducción de la congresista Patricia Donaire, y yo considero que eso va a constituir un excelente insumo, como ella acaba de señalar, al cual se van a tener que ir incorporando otros proyectos de ley, pues es imposible que en una jornada de un tiempo relativamente corto uno pueda hacer modificaciones constitucionales a leyes orgánicas y a leyes en general vinculadas todas al contexto electoral. Por lo pronto, hace un par de días, entre el martes y el miércoles, anteayer y anteayer, ha surgido otro tema, el de la anulación de la inscripción de los partidos políticos como consecuencia de cúpulas partidarias que permanentemente ingresan en el terreno de la corrupción, ya de manera sistemática. ¿Qué ejemplos por dar? Chimpún Callao. Y lo que está sucediendo con los partidos políticos o agrupaciones regionales a lo largo y ancho del territorio nacional.
hay más de 10 presidentes regionales que se encuentran presos y una gran cantidad de alcaldes que están a puertas de ir a la cárcel por denuncias de corrupción. Pregunta, esos casos específicos, y también para usted, congresista, ¿creen que están vinculados? Es decir, ¿la reforma política electoral podría dar herramientas, armas para poder luchar contra el panorama que vemos actualmente de tantos gobernadores regionales? Por supuesto, mira, sí. cuando la corrupción se convierte en sistemática y existen ciudadanos que piensan que la política sirve para enriquecer su vida, entre comillas, y generan una organización que se dedique a la corrupción, pues tienen que ser eliminados. Mira el caso de Alex Curi con Félix Moreno, el caso de Chimpún Callao y todo lo que acontece en esa provincia constitucional. Okay. Eso tiene que ser sancionado, pues de lo contrario genera indignación. Ahora, eso puede estar en el ámbito de la reforma electoral inicialmente o puede incorporarse a lo largo del debate. Pues hay que entender, y eso lo digo en función de algunos críticos que han surgido en los últimos días, que critican el trabajo que viene haciendo la mesa de reforma electoral. Ellos no tienen por qué decir todo el universo. Ellos brindan un insumo inicial para el debate al cual se pueden ir incorporando otras iniciativas. Hay que entender el trabajo como eso. Por eso yo estoy en desacuerdo con aquellos señores de la sociedad civil fundamentalmente que dicen, uy, que están haciendo un mal trabajo. Que contribuyan con sus propuestas y que entiendan que este es un insumo inicial que tiene que venir a incorporar otras iniciativas que surjan del tema parlamentario. Se ríe la coleta. Pero, a ver, ok, son críticas constructivas, creo yo, de organismos como Proética, Transparencia, pero ellos han dado una lista de puntos, han sido tomados en cuenta. Obviamente yo sé que primero dan insumos para el debate, pero ya hay un trabajo previo, obviamente que puede ser tomado o no en su totalidad, pero que definitivamente sirve como para un arranque, ¿no? Y la necesidad de hacerlo de manera integral y no punto por punto, como fue algunas reformas que nos dejó el Congreso anterior, que tuvieron una implicancia durante la campaña electoral y que vimos que por ahí no funcionaron tan bien. Las reformas del Congreso anterior han sido parches a la legislación electoral, por eso es que no han funcionado. Lo que estamos haciendo ¿Qué seguridad hay de que esto no sea parche sino sea la reforma? ¿Cuál es la diferencia? Las reformas que estamos sistematizando, estamos conglomerando las leyes que se encuentran dispersas y también introduciendo innovaciones que vienen producto del debate. Hay proyectos de ley presentados por congresistas, hay proyectos de ley presentados por el Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto nos anunció que va a presentar un tercer proyecto de Código Electoral, se van modificando cada día. También hemos invitado a las asociaciones civiles a que presenten sus propuestas dentro del grupo de trabajo y ya los hemos escuchado. Escuchamos a todos y hasta los mismos ciudadanos que nos escriben a través de las redes sociales para darnos sus aportes. Pero como dice Juan, el trabajo que estamos haciendo es el insumo en base al cual trabajará la Comisión de Constitución el dictamen a presentarse al Pleno de la nueva ley electoral. ¿Cuándo? Por lo tanto, bueno, es susceptible de cambios. Yo soy optimista. En mi caso, yo tengo que presentar el informe el 24 de abril. De ahí se abrirá el debate en la Comisión de Constitución. Entiendo que Miki Torres tiene toda la voluntad de que esto salga lo antes posible, porque tenemos elecciones el próximo año y las reglas de juego tienen que estar claras. Correcto. Entonces, aprobado en el Pleno, en el peor de los casos, será el mes de septiembre. Pero espero yo que sea antes. A ver, algunas cosas concretas, como por ejemplo lo que escribía justamente Gerardo Tábara, ¿no? Que decía, tanto Transparencia como el Jurado Nacional de Elecciones han propuesto prohibir la candidatura de personas condenadas por corrupción. Y está, ya te lo dije. Ok, pero por ejemplo dice, la propuesta incluye a quienes se encuentren con prisión preventiva. El caso de Félix Moreno. Félix Moreno podría seguir postulando. César Álvarez podría volver a postular al gobernador regional. El contexto no hace que se pueda legislar más rápidamente ese tipo de cosas para personas con prisión preventiva. También digo, el contexto. Bueno, yo sé que el contexto no debería ser por ahí utilizado para una urgencia y finalmente legislar, pero el contexto no es una cosa, digamos, coyuntural. Mira, es algo que ya viene hace muchos años. Por supuesto, viene desde hace mucho tiempo y realmente no por una situación como esta vamos a ponernos las pilas recién cuando no lo hemos podido poner hace tiempo, ¿no? Ok. Ahora, por el contexto también hemos legislado erróneamente, modificando la Constitución para que no haya una reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Y ahora pretendemos nuevamente volver a lo que era Pero buen antes. punto, usted dice erróneamente, ¿no le pareció que fue una idea? En el momento no.
Pero Ok. ahora sí, me parece que no debemos modificar la Constitución, porque la Constitución no puede estar siendo manoseada cada vez que se nos ocurra. Correcto. ¿No? Correcto. Por lo tanto, yo estoy en contra del proyecto de reelección. Y en todo caso, interesante, porque en todo caso, si es que se permitiese, tendría que ser dentro de un concepto ya integral y no solamente porque podría parecer que es solamente para esta elección por alguna presión de algunos alcaldes que quieren volver a reelegirse. Muy al contrario, yo lo apoyaría si me ponen una disposición transitoria donde diga que no se aplica a los actuales alcaldes ni gobernadores regionales. Usted ahí sí valdría Ahí la sí pena valdría regresar a la reelección. para no generar duda en la población de que estamos pagando algún favor político. Yo coincido plenamente con eso. Mira, la reelección no puede cambiarse a libre criterio de los parlamentarios o porque algunos están interesados en reelegirse, ¿no? Y la Constitución no puede estar sufriendo de modificaciones simplemente porque cambia la coyuntura. Y aún más, en un país sin instituciones como el Perú, la reelección ha demostrado que es nociva para el sistema democrático. Miremos lo que está pasando a lo largo y ancho del territorio nacional en materia de denuncias contra la corrupción. Ni siquiera la Contraloría puede abastecerse o darse abasto para poder hacer el seguimiento a los casos individualizados en cada distrito, por provincia o región. Y vamos a ir porque simplemente un grupo de parlamentarios lo quiere a cambiar lo que ellos mismos plantearon en el Congreso anterior en menos de unos años. ¿Y por qué quieren cambiar ahora algunos parlamentarios? Porque seguramente simpatizarán con algunos alcaldes o presidentes regionales que les han dicho, oye, Chochera, ahora cambia la Constitución. Que le levante la mano. O sea, simplemente por eso no puede cambiar. Y es cierto, hay alcaldes y hay presidentes regionales que son buenos, pero lamentablemente estamos en un contexto sin instituciones. Y sin instituciones, mira lo que pasa con algunos distritos en los cuales, en base al clientelismo y el populismo, y no me refiero solamente a Chimpún Callao, pienso por ejemplo en Lima Este, pienso en Chosica, en Mate, en Chorrillos, uno se pone de acuerdo con un sector de la población mayoritariamente popular, ¿no? Y hago clientelismo y populismo con esa zona. Y a cambio de eso tengo asegurados los votos por 5, 10, 15, 20 años y el distrito en su conjunto no progresa. O hago obra física a cambio de inseguridad, obra física a cambio de pésimos colegios, obra física a cambio de un inadecuado crecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos, porque simplemente me pongo de acuerdo con un sector de la sociedad. Pero usted es consciente, congresista, que eso, claro, de alguna manera ataca el síntoma, pero no la enfermedad, que es justamente la falta de partidos. Es decir, lo que pasa, no, mira. O sea, es una buena norma para no permitir que siga sucediendo, pero para corregir el tema de la política y de la representación. Las instituciones no son otra cosa que reglas de juego permanentes en el tiempo. Y las reglas de juego permanentes tienen que tener ese marco legal que quite los estímulos para situaciones perversas como la reelección indefinida. Entonces, por ahí tiene que venir la reforma. ¿Cómo construimos un marco legal que, quitando el estímulo, haga que la gente sepa que no va a ser reelecta? Y por lo tanto se dedique a trabajar en su periodo. Pero si existe el estímulo, nace la perversión. Y al nacer la perversión viene esta situación que lo único que ha traído es mayor corrupción en el país. Ok, pero en el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva, ¿sí estaría de acuerdo que tampoco se les permita postular? Completamente de acuerdo, en ese caso con Gerardo Tábara, por una sencilla razón: la prisión preventiva ya es una suerte de condena. Por lo tanto, ya ha habido un análisis previo y una situación que ha obligado a que se tome una decisión en ese sentido. Correcto.